En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El tema de hoy es muy importante. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes. Antes de entrar en el tema, una pregunta sencilla. ¿Qué piensan ustedes de la importancia de los 10 mandamientos para el día de hoy? ¿Qué han pensado? ¿Cómo lo han tomado en la realidad? No ideal, que sería bueno, esto no. Lo que usted realmente va a decir, lo que usted piensa por lo que ha vivido. Puede comenzar por un minuto compartiendo con su hermano ahí. ¿Es importante? ¿No es importante? Cuéntele a la persona que está a su lado. Los hermanos que nos ven, los amigos que nos ven por televisión en cualquier parte del mundo en esta hora, quisiera hacerle la misma pregunta. ¿Qué piensan ustedes de los 10 mandamientos? ¿Son relevantes para hoy? ¿Es importante? Si es relevante, uno hace una pregunta. ¿Por qué no se enseñan hoy en día? Si es relevante, ¿por qué la mayoría de los ciudadanos, y especialmente de la iglesia cristiana, no sabe los 10 mandamientos si es que son importantes? Entonces, ustedes que nos ven por televisión, también por favor conversen con la persona que está a su lado, mientras que aquí terminamos la conversación con los que están presentes. Muy bien, en el 2012 dimos una enseñanza de casi un año sobre los 10 mandamientos. Y parte de lo que aprendimos en ese tiempo, o el impulso que les daba, era el de aprender de memoria los 10 mandamientos. Como ya ha pasado el 12, el 13, el 14, el 15 y el 16, 5 años, yo creo que ya nadie se queda aquí sin saber los 10 mandamientos. Entonces, quiero ver la mano, porque les voy a pedir que vengan y lo digan. Voy a pedir que levanten la mano los que ya saben de memoria los 10 mandamientos. No me digan, yo sé los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo. No, ese es el resumen. No, los 10 mandamientos, 10. ¿Quiénes lo saben? Levanten la mano los que lo saben. Uno lo levantó tímido. 2, 3, 4, 5, 6. Allá levantaron 2 manos, 7. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, entonces, la realidad es que no sé por qué no los aprendemos. Por eso le hice la pregunta, ¿son importantes o no son importantes? Si son importantes, ¿por qué no se lo sabe? Uno a veces con sus hechos niega lo que dice. Una cosa es decir una palabra, otra cosa es vivir en armonía con la palabra que dice. Por eso tenemos que ser coherentes con lo que hablamos y lo que vivimos, que decimos. La verdad, la inmensa mayoría de los cristianos hoy en día desconocen los 10 mandamientos. Sí han oído hablar, pero los desconocen. Hay una bendición que hemos perdido. En mi generación, cuando yo tenía 7 años, aprendí los 10 mandamientos de memoria. Porque en las escuelas, en los colegios, se enseñaba los 10 mandamientos obligatoriamente. No era si quería, tenía que aprenderlos. Hoy en día, ¿en qué escuela enseñan los 10 mandamientos? Inclusive las cristianas. Inclusive los colegios cristianos. Yo desafío a los padres que están acá, que tienen hijos en el colegio cristiano, vayan y le pidan permiso al profesor para preguntarle a los discípulos cuántos saben los 10 mandamientos. Y se va a dar cuenta que ni siquiera en los colegios cristianos se enseña. En la iglesia que debiera ser maestra en los 10 mandamientos, se ignoran. Vuelvo a repetirlo en este día. Tenemos que aprender los 10 mandamientos. Yo aprendí un proverbio, un dicho, que es difícil llevar a un animal llevarlo al río para que beba agua. Aquí está el río y yo llevo al animal para que tome agua. Y le agacho la cabeza y tome. No toma. La única manera que el animal toma es ¿cómo? Si tiene sed. Pero muchas veces es caprichoso. Entonces, para que el amo, que sabe que necesita agua, ¿sabe qué hace? Coge un poco de sal y se la pone en la lengua. Y como le pone sal en la lengua, los animales, naturalmente, van a tomar agua. Entonces, cambiando la figura, yo les voy a poner a ustedes un poquito de sal. Esta mañana.
para que se enamoren de los 10 mandamientos. ¿Está bien? Y los aprendan, un poquitico de sal. Díganle a su hermano, nos van a poner sal. Abra la boca. Va a haber sal esta mañana en el tema que vamos a tener. Mire, los 10 mandamientos no los enseñan en las iglesias, no los enseñan en las escuelas, menos en la radio y en la televisión. ¿Han oído a Caracol hablando de los 10 mandamientos? ¿Han oído a RCN hablando de los 10 mandamientos? ¿Han visto las películas esas como de Cecil B. DeMille, los 10 mandamientos que produjo hace como 30, 40 años atrás? No se volvió a producir, vieja. Por ahora se enseña en el cine todo lo opuesto a los 10 mandamientos. Se enseña cómo ser un buen pícaro, un buen ladrón, ¿sí? un buen fornicario, un buen infiel. Se enseña todo eso y son los héroes de la pantalla. Inclusive en nuestra justicia se premia a los perversos y se castiga a los correctos. Estos días oía tristemente en la televisión todo el proceso que se va a realizar y que se va a presentar un proyecto a partir del 20 de julio, dentro de un mes, para la nueva reforma tributaria. Y uno de los que hablaba de parte del Estado decía, es que tenemos que hacer reforma tributaria porque son unos poquitos, pagan mucho. Y hay muchos que no pagan muy poco. ¿Qué quería decir? Los poquitos que dice que pagaban mucho son los ricos. No es cierto. La verdad es que cuando estuve estudiando la situación me doy cuenta de todas las excepciones de aranceles que tienen los ricos. Tienen excepciones tremendas, los ricos. ¿Quiénes son los muchos que pagan muy poco? El pueblo. Entonces hay que castigar al pueblo para que podamos... Bueno, ya saben el resto, no quiero decirlo. Póngale el resto de la situación en sus labios, lo que quiera. Porque se ha hecho todo lo contrario. Todo lo contrario. Los 10 mandamientos se desconocen hoy. Elba, ¿qué películas conoces tú hoy en día que hable de los 10 mandamientos? Ella es distribuidora del cine mundial. Mundial. No es de aquí de Chía. Mundial es distribuidora de películas. No existen. Ni hay proyecciones de hacerla porque a la sociedad no le importan los 10 mandamientos. Y parece que nosotros nos hemos dejado llevar por la corriente de la sociedad y tampoco nos importa. Pero Dios ha puesto principios muy claros para bendecirnos. Los 10 mandamientos no es para hacernos la vida imposible, sino el camino de bendición para su pueblo. Digo esto porque el pasaje que nos corresponde está en Mateo 5, versículos 17 al 20, que dice así: no penséis que he venido, dijo Jesús, para abrogar, para eliminar, para quitar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, el apóstrofe más pequeño, tilde, del hebreo griego, del idioma hebreo, dice, ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa última frase tiene mucho para decir, porque si algunos pretendían ser expertos en la ley, eran los escribas y los fariseos. Pero lo que pasa es que los escribas y fariseos la sabían de memoria y le enseñaban, pero no la vivían. Entonces por eso dice, si su justicia no es mayor que la de ellos, sino solamente saberlos, ¿qué hacía mayor? Que los viviera. Con base en este principio que tenemos ahí en la pantalla,
Muchas veces se piensa que ya no vivimos bajo la ley. Y por lo tanto, como no vivimos bajo la ley, entonces no tenemos que cumplirla. Hay textos de la Biblia que dicen que ya no vivimos bajo la ley. Pero hay que entender qué significa no vivir bajo la ley. Es decir, ya lo voy a estar enseñando para que lo aprendamos en el proceso de lo que vemos. Voy a hablar esta mañana, ¿cuál es el propósito de la ley? El Señor, a través del apóstol San Pablo, dijo algo de estas palabras. En Efesios, dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero aclarar aquí y dejar un interrogante ya. La salvación no es por guardar los 10 mandamientos. Nadie se salva por guardar los 10 mandamientos. Alguien me preguntará entonces, pastor, si no se salva uno por los 10 mandamientos, ¿para qué los enseña? Es que no se trata de salvación simplemente para el más allá, sino de vivir en el más acá. Siempre estamos centrados en la otra vida. Dios no quiere que pensemos en la otra vida, Dios quiere que pensemos en esta vida. ¿Cómo debemos vivir en esa vida si somos de Dios? Por eso el texto siguiente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, no somos salvos por las obras, pero somos salvos para buenas obras. Dígale a la persona que está a su lado, no somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Y toda buena obra tiene el germen, la semilla, ahí en los 10 mandamientos. Todo lo que enseña de la ley de Dios, de los principios de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, de la siembra que el Señor quiere, todo tiene su germen, su inicio en los 10 mandamientos. Ahí se expande para todo lo demás que existe en la Escritura. Entonces quiero que esta mañana abramos nuestra mente y corazón para que podamos entender este principio. En Deuteronomio, vamos a leer los 10 mandamientos, ¿está bien? Leamos los 10 mandamientos y en lugar de leer Éxodo 20, vamos a leer Deuteronomio capítulo 5. Capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 6. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, si usted quiere mostrarle a Dios que no lo ama, no obedezca a los 10 mandamientos. Dígale al Señor, yo no te amo, te aborrezco, Señor. Por eso no obedezco a los 10 mandamientos. Por eso ni me preocupa saberlos. Pero si quieres decirle a Dios que lo amas, entonces vas a decirle, Señor, voy a ajustar mi vida a tu palabra, a los 10 mandamientos. Voy a ajustarla. Sigue diciendo el pasaje. No tomarás, 3er mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. 4º mandamiento, guardarás el día de reposo. Esa palabra normalmente en el hebreo es Shabbat, pero no el Shabbat que se traduce como sábado, el sábado que encontramos hoy. Por ejemplo, ayer se llamaba sábado. Pero en nuestra cultura, en la historia, el sábado es el día de Saturno, no el día del Señor. Entonces no se está refiriendo al sábado tradicional que tenemos. De eso hablaremos en otra oportunidad, solamente como claridad. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú.
Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, está hablando de lo que ellos vivieron, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es un recordatorio de dónde nos sacó el Señor. Sigue hablando. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son los 10 mandamientos. Como dije, esta es una semilla. Y dentro de esa semilla hay una riqueza enorme. Por ejemplo, cuando habla del séptimo mandamiento, de no cometerás adulterio, es una palabra muy amplia, muy hermosa, que inicialmente pudiera traducirse más literalmente: no cometerás inmoralidad sexual, sino que recordarás que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Comienza, hay mucho para hablar de ello, que no es el tema en esta mañana. Solamente quiero decir, esos son los 10 mandamientos, semilla para todo lo demás que se vive en la tierra. Entonces, teniendo en mente los 10 mandamientos, vamos a pensar por un momento cuál es el propósito de la ley, de los 10 mandamientos. Primero, el propósito de la ley o los 10 mandamientos es revelarnos cuál es la voluntad de Dios. Recuerdan que Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Dios espera que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Así que los 10 mandamientos comienzan a revelarnos cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos en la tierra. Si un hombre no decide vivir conforme a los principios que Dios ha establecido en los 10 mandamientos, no se va a poder ejecutar la ley de la voluntad de Dios en la tierra. Y nosotros como cristianos somos los instrumentos principales para que la voluntad de Dios se haga en este mundo. Para que la voluntad de Dios se haga en tu casa, en tu hogar, se haga en tu vida, se haga en tus relaciones, se haga en tu trabajo, se haga en todas las áreas en que nosotros vivimos. Es el medio por el cual se revela la voluntad de Dios en la tierra. Los 10 mandamientos tiene esa intención de enseñarnos la importancia de vivir en la voluntad de Dios. Esos 10 mandamientos revelan el carácter de Dios, y especialmente lo que Dios quiere de la raza humana, y muy especialmente lo que Dios quiere de su pueblo, de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos en su voluntad. No me ha dejado solo, dijo Jesús, el Padre, porque yo hago siempre su voluntad. Y nos dejó aquí en la tierra no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer su voluntad. Te llamó para ser salvo. Te llamó para ser hijo de Dios, no para que sigas viviendo como queremos, sino como Dios quiere que vivamos en la tierra. Como decimos el lenguaje criollo, no me llamó para hacer lo que me da la gana, sino me llamó para lo que a Él, si me permiten la expresión con respeto, le da la gana. No porque Él quiere, sino porque está en armonía con su naturaleza. Para hacer lo que Él quiere. Cada hijo de Dios vive para hacer la voluntad de Dios. Si no vive para eso, no ha entendido el mensaje cristiano o no ha nacido de nuevo todavía. No es salvo y simplemente cambió de religión y va rumbo al infierno con una nueva religión. El segundo propósito de la ley de Dios, es revelarnos la condición humana. Yo les voy a animar a que me acompañen en la lectura de un pasaje de la Biblia que revela la naturaleza humana. Por pensamiento de nuestra cultura, pensamos, como alguien dijo, como Rousseau dijo y como otros lo dijeron, es que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo pervierte. ¿Cómo nos tuercen la verdad? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Verso 7 del capítulo 7, en adelante. Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo pudiéramos saber que es codicioso si no hay una ley que diga, no codiciarás? La única manera de saber si uno es o no codicioso es porque hay una ley. Como dice más adelante, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió o revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es decir, el mandamiento no codiciarás se dio para bien. Pero cuando el apóstol lo lee, se da cuenta que él está envuelto con el problema de la codicia. ¿Hay alguno de ustedes que jamás ha codiciado? ¿Quién puede decir? Señor, fue lo que el Señor le dijo en otro contexto, le dijo a los fariseos que trajeron a una mujer tomada en el mismo acto de adulterio, supuestamente como la traía, y según la ley tenía que morir apedreada. Jesús no contradijo la ley, porque él había venido a cumplirla. Simplemente que hizo algo. ¿Qué hizo? Escribió en tierra y les dijo a todos, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra sobre ella. Y cada uno comenzó a darse cuenta de lo que había vivido, y cada uno empezó a irse y desapareció. Hay muchas lecciones lindas en ese pasaje. Solamente decirles, todos nosotros de una u otra manera hemos sufrido de codicia. Algunos dicen codicia de la buena, como quiera llamarla, pero codicia, ¿no? Pero sigue diciendo el apóstol, hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. Todos los 10 son santos, justos y buenos. Luego, ¿acaso lo que es bueno vino a ser muerte para mí? No, sino que en mí habitaba algo, el pecado. Y para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuántos de ustedes, a veces la palabra carnal se entiende un poco mal, pero cuántos de ustedes son llevados por los deseos de la carne? ¿Alguno de ustedes? Ninguno. ¿Cuántos tienen alas y vienen de otro planeta? Mientras que estemos aquí en la tierra, los deseos de la carne nos atrae, nos lleva, buenos o malos, pero nos atrae los deseos de la carne. ¿Sí? Porque, dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, escuche, ¿dónde? En mi cuerpo, haga así. Yo sé que en mi cuerpo, ¿qué dice? No mora el bien. Yo sé que en mi cuerpo no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no tengo el poder de hacerlo. Siempre uno se va a hacer lo que no debe de hacer, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué mora en el ser humano? El pecado, todos, empezando por mí. Yo les aseguro que el más pecador de todos aquí soy yo. Déjenme decirles. Pablo decía,
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no decía para esos sinvergüenzas pecadores. Él empezó diciendo, yo soy el primero. Déjame decirles, yo soy el primero. Reconozco la enormidad del pecado en mi vida. Gracias a Dios que su gracia ha actuado en mi vida. Y me ha cambiado. Pero por mí, yo seguía haciendo lo que a la carne le agrada. Yo sé que ustedes no tienen problema. El problema es mío. Pero bueno. ¿Sí? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego termina con esta frase impresionante. Miserable de mí, ¿quién me librará de este peso de muerte? Jesús comenzó la bienaventuranza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir pobres en espíritu? Una persona que reconoce que no hay nada bueno en él por naturaleza. Si usted cree que Dios te salvó porque tú eres bueno, bájate del bus. Bájate de las nubes, aterriza. Dios no te salvó a ti, ni a mí, ni a nadie ha salvado porque es bueno. Dios nos salvó porque Él es bueno. Y porque su misericordia es para siempre. Y a pesar de mi pecado, murió por mí en la cruz de Calvario. A pesar de mi pecado, murió por mí, para darme vida eterna, para darme vida. Vivimos en una sociedad hipócrita. Todo el mundo se cree bueno. Y por eso hay que juzgar a otros, porque el que juzga es el bueno. Ese es un problema para los jueces. Es un problema para los magistrados, aquí hay varios. Pero ellos lo saben, ellos lo entienden lo que estoy diciendo. Ellos lo entienden. Todos nosotros somos pecadores. ¿Qué hace la ley de Dios? Lo primero que hace no solamente es revelarnos cuál es su voluntad, sino revela nuestra condición. Somos pecadores por naturaleza. Por naturaleza. Si no fuera por el Señor, ¿qué esperanza habría? Jesús por eso dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú te creías justo, el Señor se equivocó contigo. Pero el Señor vino a llamar pecadores. Aleluya. Por eso me llamó a mí. Amén. ¿Llamó a alguien más? Levanta tu mano y diga, por eso me llamó a mí. Porque Él vino a llamar pecadores. No me pretendo ser un impecable. Quiero vivir en armonía con la voluntad de Dios, pero no por mi naturaleza. En tercer lugar, no solamente la ley nos habla, nos revela la voluntad de Dios, sino que nos revela nuestra condición. Pero al mostrarnos que somos pecadores, que no tenemos, que lo único que merecemos es el infierno. Perdonen que diga esto con énfasis. Lo único que cualquier ser humano en la tierra, no importa su posición social, su religión que tenga, lo único que merece por naturaleza es el infierno, no merece más. No merece más. Y el Señor me revela esa verdad. Cuando me reveló esa verdad, me di cuenta que yo estaba perdido. Entonces la ley dio un paso más. ¿Sabe qué hizo? Me mostró la necesidad de un Salvador. Y junto con los profetas, me señaló al Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Aleluya. Me señaló un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Jesús. El único que nos puede salvar. Si usted fuera acusado de algún delito y tiene que ir ante los jueces, o ante los fiscales, ante la autoridad, ¿qué debe de hacer? Conseguirse un buen abogado. Por eso los abogados están bendecidos. Tienen mucha clientela los abogados, porque todos nosotros somos pecadores. Pero ¿sabes qué hermosa figura que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, verso 1? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabe cómo se llama el abogado? Jesucristo, amén. Él es nuestro abogado. No solamente nos salva,
sino que nos defiende cada día. Amén. Cuando Satanás va a acusarme delante del Padre, diciendo, pero mire, Héctor es imperfecto, y tú lo colmas de bendiciones. Jesús se levanta y dice, sí, Él es imperfecto, pero yo doy mi vida en la cruz de Calvario por Él. Derramé mi sangre para salvarlo. Es mi hijo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Es mío. Vete, Satanás. Aleluya. El Señor no acepta declaraciones que te acusen a ti, porque Jesús ya murió por ti. Aleluya. Dígale a su hermano, Jesús no acepta, el Padre no acepta acusaciones contra ti, porque el Padre ya envió a su Hijo para morir por nosotros. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Nos revela la necesidad de un Salvador y los profetas nos señalan a Cristo. No tengo tiempo de leerlo, pero les voy a dar un pasaje para que lo lean en casa. Isaías 53. Leanse Isaías 53, que nos revela al Salvador, que es Jesucristo. El profeta Isaías nos mostró al Salvador. Por eso Jesús dijo, no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas. Los profetas, la ley me dice que necesito un Salvador porque estoy acusado. Y entonces los profetas me dicen, el que necesitas, el Salvador que necesitas es a Jesús, Él pagó por ti. Isaías 53. ¿Llevamos cuántas cosas? 3. Primero, ¿la ley sirve para qué? Revelarnos la voluntad de Dios. Segundo, para revelarnos quiénes somos. Tercero, para mostrarnos la necesidad de un Salvador. Y nos señala al Salvador que es Jesucristo. Nos lleva a Jesús, el gran propósito de la ley y los profetas. En cuarto lugar, y esto sí que me parece lindo, bueno, todo me parece hermosísimo, pero a veces se nos pasa por alto esto que voy a mencionar. Uno puede vivir como sabio o como necio. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos viven aquí como necios? No sé cuántos dirían. Yo soy necio. Y bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué una persona es necia? Vamos a mirar por qué es necia. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto de la sabiduría? Escuche. Ese fue un buen resumen, el temor de Dios. Pero ¿cómo surge el temor de Dios? Vamos a mirar en Deuteronomio. Vayan conmigo a Deuteronomio. Capítulo 4. Es el quinto libro de la Biblia. Capítulo 4. Y miren conmigo el versículo 5. Dice Moisés, que está reunido con el pueblo para darle las últimas instrucciones porque él ya sabe que no va a entrar a la tierra prometida, que va a partir. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Lo que enseñó Moisés fue lo que le mandó Dios el Padre. Si ustedes leen Éxodo capítulo 20, le dijo Dios a Moisés, ve y enseña estos estatutos a mi pueblo. Ve y enseña estos mandamientos a mi pueblo. Y Moisés lo recuerda. Para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, la ordenanza de Dios, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos mandamientos o estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Sabes, hermano? El mundo tiene que ver, va a haber en un pueblo que obedece los 10 mandamientos, un pueblo sabio. Un pueblo entendido. Porque vive en la voluntad de Dios. Y se va a dar cuenta que la vida de los cristianos es distinta a la del mundo. Por eso es que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque nuestra vida es diferente, es distinta. Porque para ser sabios hay que obedecer sus mandamientos. Y yo le digo a los jóvenes
que están en la universidad, tal vez entraron a la universidad para ser sabios. Pero por más que sepan de la universidad, si no guardan los mandamientos, será un tonto, un necio el que sale de la universidad. La tierra está llena de necios con títulos. Perdonen que sea franco, no es mi palabra, es la del Señor. Y si no les gusta, peleen con Dios. Y dígale al Señor, Señor, no acepto eso. Yo soy sabio aunque usted no quiera. Aprendí, tengo títulos. Si tú supieras mis doctorados que tengo. Si supieras mis maestrías, soy maestro en coaching. No importa lo que sabes. Lo único que te hace sabio en la tierra son los mandamientos del Señor. Amén. Y yo quiero que esta iglesia, el tabernáculo de la fe, sea una iglesia sabia. Dígale a su hermano, yo debo ser una persona sabia. Sabia, sabia, inteligente, entendida. Y seré sabio o sabia cuando guarde sus mandamientos. Normalmente cuando hablamos de los mandamientos no hablamos de este aspecto. Pero estoy poniéndoles un poquito de sal en la lengua para que aprendan los mandamientos. Y espero que el próximo domingo, ya no 5 o 6, sino la mayoría venga y me diga, ya aprendí los mandamientos, pastor. Ahora tengo una tarea, ponerlos por obra, vivirlos. ¿Amén? ¿Dice amén? ¿Cuál es el cuarto propósito de la ley? Hacernos sabios. Hacernos sabios y entendidos. ¿Sabes cuál es el sexto propósito de la ley? El quinto propósito de la ley, gracias. Es, para no perderme del pasaje que estaba leyendo, porque lo puedo dar para más tarde, pero para mantener el pasaje abierto, Deuteronomio 5. El propósito de la ley no es solamente hacernos sabios, sino hacer de cada nación una gran nación. Escúcheme, versículo 7. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos, es decir, mandamientos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de ti, delante de vosotros? Y en el versículo 6 está diciendo que guardemos estos mandamientos y los pongamos por obra, porque es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Y luego dice, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Escúcheme, hermano. Escúcheme, hermanos que trabajan con el gobierno. Hermanos fiscales que están acá. Hermano, Colombia no será una nación grande si viola los 10 mandamientos. Nunca, nunca, nunca. Hermanos, ustedes que tienen negocios, su negocio no será nunca un negocio, un gran negocio, si no guarda los mandamientos en tu negocio. Tu familia no será una gran familia si no vives en armonía con los 10 mandamientos. Hará una gran familia, un gran negocio, una gran industria, una gran nación, el día que esa nación decida obedecer los mandamientos de Dios. Ese fue el secreto de los Estados Unidos. Hoy los ha olvidado. Pero el secreto original de los Estados Unidos fue edificar su comunidad basado en los 10 mandamientos. Por eso en su moneda pusieron, en Dios confiamos. En God we trust. En Dios confiamos. Por eso está la moneda. Porque su esperanza era obedecer. Querían los primeros peregrinos que llegaron a las tierras americanas de los Estados Unidos, venían con el deseo de formar una gran nación. Y dijeron, la única manera que hacemos de los Estados Unidos, de este pedazo de tierra, una gran nación, es obedeciendo los mandamientos de Dios. Y lo hicieron todas sus leyes. Su educación, su familia, su cultura, la edificaron en los 10 mandamientos. Entonces Estados Unidos llegó a ser una gran nación. Inglaterra, cuando decidió aplicar los 10 mandamientos en su cultura, en su vida, llegó a ser una gran nación. Holanda, cuando lo hizo, llegó a ser una gran nación. Suecia, Suiza, cuando lo hicieron. Alemania, cuando lo hicieron, llegaron a ser grandes naciones.
Yo tengo el sueño de que Colombia llegue a ser entre las naciones de la tierra una gran nación. Una gran nación será Colombia. Pero hermanos, tenemos el desafío nosotros mismos de ser los instrumentos para que Colombia sea una gran nación. Hermanos, qué reto que tenemos. No piense en el cielo ya lo tienes asegurado si tienes a Cristo. Piense en la tierra. Te dejó aquí en la tierra para que hagamos de Colombia una gran nación. Aleluya. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Nuestra nación será grande. Nuestra nación será muy especial. Jóvenes que están en la universidad, que van a la universidad, por favor, piensen que no van a simplemente a ganarse un título para tener que comer, para vivir más o menos. No, van a la universidad para aprender, basados en la palabra de Dios, para hacer de Colombia una gran nación. Todo abogado, todo ingeniero, todo arquitecto, no importa la profesión que estudie, basado en la palabra de Dios, te hará grande. Amén. Ese es el propósito de la ley. Y vamos en cuál, el quinto, el sexto ahora. Sí, ya no me envuelven. Vamos en el sexto. Hermano, los 10 mandamientos no nos hace salvos, ya lo dije antes, pero el que vive los 10 mandamientos no es salvo por los 10 mandamientos, es salvo por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No te hace salvo, pero te hace santo. Los 10 mandamientos es para hacernos santos. Pablo decía: sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Sed santos porque yo soy Dios. Porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cómo andarán dos juntos en armonía si no están de acuerdo? Dios ama al pecador, pero quiere que abandone el camino de impiedad y camine en el camino de justicia, porque Dios quiere hombres y mujeres santos. Amén. ¿Cómo puedes tú ser santo y agradar a Dios con tu vida si no conoces los 10 mandamientos? Si no envuelves tu vida, enmarcas tu vida en los 10 mandamientos. Que Dios nos ayude, porque es un tremendo desafío que tenemos como cristianos. Les voy a leer otro pasaje, porque aquí quiero ir terminando lo de hoy, dando 1 o 2 ejemplos. Tengo unos pocos minutos todavía. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegaron al Mar Rojo. Cuando cerrado, Dios hizo un milagro, abrió el mar para que ellos pasaran. Entraron al desierto y comenzaron a caminar. Imagínense, 13 millones de personas aproximadamente caminando por un desierto, donde la sed es espectacular por el sol candente que ilumina el desierto. La noche hace un frío terrible, pero durante el día un calor inmenso. Y todos tenían sed. Y llegaron a un lugar para beber aguas. Y cuando fueron a beber las aguas, que había bastantes aguas, descubrieron que las aguas eran amargas. Y no pudieron beberlas porque eran amargas, no podían. El pueblo protestó contra Moisés. Moisés, tenemos sed, esas aguas son inmundas, son amargas, no nos sirven. Moisés clama a Dios y le dice: Moisés, ¿ves ese árbol que está ahí? Toma ese árbol y mételo en las aguas. Y cuando lo hizo, las aguas se endulzaron y todos bebieron de las aguas dulces. Luego el Señor los guió a un lugar, a Elim, y encontraron palmeras y fuentes de agua en abundancia. Pero no eso es lo que quiero referirme. El Señor les dijo en el verso 27 del capítulo 15 de Éxodo. A ver, en Éxodo capítulo 15, 26, les dijo el Señor: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, hiciere lo recto delante de sus ojos,
y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Escúcheme, hermanos. Esto es impresionante, y los médicos que están aquí me entienden, Manuelito me entiende. Sí. Una persona puede vivir sana. Algún día se morirá, ¿no? Porque está establecido a los hombres que mueren una sola vez, y hay tantos virus y todo. Pero la tendencia de un hombre o una mujer que vive conforme a los 10 mandamientos es vivir en salud. Es vivir en salud. Dicen la ciencia médica, los médicos nos dicen que muchas de las enfermedades que sufre el ser humano son enfermedades psicosomáticas, es decir, enfermedades de cosas que han violado su conciencia, y esa conciencia violada comienza a producir efectos en su cuerpo negativos y los enferma. Pero una persona que vive en armonía con los 10 mandamientos no tendrá una salud perfecta, pero su cuerpo tenderá a ser saludable. Y si un día tiene que ir al médico, el médico va a ser guiado por las manos de Dios para darle la instrucción para que tú vivas en salud. ¿Eso no es ya una maravilla? Yo soy llamado a vivir en salud, porque el Señor mi Dios es mi sanador. Yo soy tu sanador. Yo soy el Dios que devuelvo la salud. Yo soy Jehová Rafa, es la palabra en hebreo. Rafa, el Señor, tu sanador. Él va conmigo en cualquier lugar donde voy. Puedo invocar su nombre y Él va a guiar, me va a guiar para encontrar la salud para mi cuerpo. Bendito el nombre del Señor. ¿Quieres vivir en salud? Obedece los mandamientos para que tu cuerpo se incline hacia la salud. ¡Qué verdad tan maravillosa! ¿Cuánta plata tenemos que gastar, perdóneme Manuel, en los médicos por no obedecer los 10 mandamientos? ¿Cuánta plata tenemos que gastar en los médicos por no guardar los 10 mandamientos? Qué interesante. Él nos da la salud física, la salud relacional, la salud espiritual, la salud económica, la salud psicológica, salud integral. Hoy en día, si hay psicólogos aquí, perdónenme lo que voy a decir, pero quiero animarles a que piensen como debe pensar un psicólogo. O sea, no me interesa su línea de psicología, si es conductista, si es freudiana, no importa la línea que tenga, no importa. Le voy a dar un secreto para que trate a sus pacientes. Algunos van donde los psicólogos y los psicólogos les dan ciertas terapias para que hagan. Algunos les llevan hasta la meditación trascendental para que dejen la mente en vacío y entonces puedan pensar en otra cosa y comiencen a levitar. Y entonces ese paciente que está levitando, después de que termina eso, sale convencido que ya está sano. De los pocos días está igual o peor. El salmista David, refiriéndose a Dios, dijo: envió su palabra y lo sanó. Hermano, una persona no es sana por juegos terapéuticos psicológicos. Una persona es sana de verdad por la palabra de Dios. Y yo animo a los psicólogos que le digan a sus pacientes que vivan la palabra de Dios para que sean sanos. Para que sean sanos. Para que vivan en salud. Y a los médicos les diría también, a los profesionales de la salud, que cuando traten con sus pacientes, denles el consejo, obedezcan los 10 mandamientos para que contribuya a la sanidad de tu cuerpo. Te voy a dar unas medicinas, pero estas medicinas son paliativos. Lo que de verdad te va a sanar es la palabra del Señor. Aleluya. Eso es lo que sana. Díganle a su hermano, lo que sana es la palabra de Dios.
Envió su palabra y lo sanó. Jesús habló muchas veces. Aquel siervo sabio, aquel militar sabio, le dijo al Señor: tengo un siervo enfermo en mi casa. Jesús dijo: yo iré y le sanaré. El general lo mira y le dice a Jesús: no hay necesidad de que vayas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. La palabra de Dios sana. No tenemos que hacer ningún espectáculo de sanidad. Todo lo que tenemos que hacer es que la gente viva la palabra. Aleluya. Sanos por la palabra. Diga conmigo: sanos por la palabra. Sanos. Y dale un aplauso al Señor. Sanos por la palabra. Sanos. ¿Sabes, hermano? No es por emociones que somos bendecidos. Es por la palabra. Algunos me dicen: ay, pastor, a mí me gusta cuando hay ciertos cánticos en la iglesia y todo, que me pone la piel como de gallina. Me siento tan bien, hermano. Y entonces comienzo a sentir algo tan especial y hasta derramo lágrimas. Y estoy tan feliz, tan contento, porque me siento en el tercer cielo. Sí, pero sale y sigue viviendo igual. ¿Cuál cambio? No. Es por la palabra, porque obedecemos la palabra, amén. Pero hablamos de 7 cosas. Los 10 mandamientos tienen como propósito: primero, ¿qué? Revelar la voluntad de Dios. Segundo, revelar la condición humana. Tercero, mostrar la necesidad de un Salvador. Cuarto, vivir sabiamente, ser sabio, inteligente, entendidos. Quinto, hacer de las naciones una gran nación. Sexto, hacernos santos, no hacernos salvos, sino santos. Y séptimo, darnos sanidad. Aleluya. ¿Valen o no valen los 10 mandamientos? Ahora, después de lo que ustedes pensaron inicialmente cuando les dije qué piensan los 10 mandamientos, ¿ha cambiado su manera de pensar? ¿Es importante o no los 10 mandamientos? ¿Debemos vivir o no los 10 mandamientos? Hermanos míos, yo les bendigo en el nombre del Señor. Vivamos esa palabra bendita. Démosle gracias a Dios por darnos el instrumento de sanidad. Los 10 mandamientos.